La esposa encontró un escondite dejado por su esposo y, al ver un número de teléfono en una factura, lo marcó mediante una videollamada. Al contestar, se congeló. La mañana comenzó como de costumbre. Roger Moore salió a trabajar, pero pronto ella recibió una llamada informándole que su esposo había muerto en un accidente automovilístico. Carreteras resbaladizas, hielo negro, perdió el control y algo más que ahora carecía de importancia. ¿Cómo podía creerlo? Sara no lo creyó durante mucho tiempo. Vivió varios meses como si él aún estuviera allí. Era especialmente difícil despertar y darse cuenta, una y otra vez, de que él ya no estaba y que nunca volvería. ¿Cómo no iba a regresar cuando tenían tantos planes? Cuando se suponía que vivirían y prosperarían juntos. Cuando sus pantuflas aún estaban bajo el perchero, justo donde las dejó. Solo tenía que venir y ponérselas. Pero no vendría. Todas esas cosas podían ser tiradas o dadas a alguien más, pero ella tenía miedo incluso de tocarlas. Parecía que, si todo permanecía como Roger lo dejó, entonces no estaba volviéndose loca. Solo era muy difícil aceptar que su esposo ya no estaba y nunca estaría. Ella tomaba alguna de sus cosas, pensando en tirarlas o venderlas, y luego cuidadosamente las devolvía a su lugar. Y si regresa y las pide, se decía. ¿Qué le diré? No. Que se queden. Así que las cosas de su esposo permanecían en su lugar, simplemente para mantener esa tonta creencia en él y la ilusión que conllevaba. Además, todo sucedía porque ahora estaba completamente sola. Sí, habían vivido juntos casi 15 años, siempre solo los dos. Roger era huérfano, por lo que no había familia. La familia de Sarah había fallecido antes de que ella se casara. Se casaron por un gran amor y fueron muy felices. Simplemente no tuvieron hijos. Nunca supieron por qué. Durante los primeros 5 años, vivieron como si no notaran su falta de hijos. Bueno, si no lo sabía, no lo sabía. Estaban tan bien juntos. Luego, Sarah finalmente decidió ver a los médicos. Todo parecía estar bien. Le dijeron que su esposo también debía hacerse chequeos, y todo estaba bien con él también. Pero aún así, no tenían hijos. Esperaban que algún día los tuvieran, porque a veces pasa. Continuaron viviendo como estaban acostumbrados, esperando que algún día sucediera. Sin embargo, después de celebrar su 15º aniversario juntos, de repente parecían darse cuenta de que no tendrían hijos. Comenzaron a hablar sobre la posibilidad de adoptar. Pero eso tampoco era fácil. Quizás no más fácil que tenerlos por sí mismos. Hubo muchas discusiones entre ellos, ¿deberían adoptar un niño o una niña? ¿Un bebé o un niño mayor? En resumen, discutieron mucho. Ya habían llegado a un acuerdo y obtenido el permiso para adoptar un niño. Solo quedaban los pasos finales. Y ahora ella tenía que aceptar la idea de que nunca tendría a nadie. Porque una persona soltera no tendría permitido adoptar. Había suficientes familias completas soñando con hijos. ¿Y quién era ella ahora? Una mujer sola, con todos a su alrededor fallecidos. Bueno, habría sido una cosa si solo fuera su esposo, pero tampoco tenía otros parientes. Así que no había nada por lo que esforzarse, nada para reemplazar a aquellos a quienes no pudo proteger con este niño ya desafortunado. Por supuesto, nadie le dijo eso. Sarah pensaba eso por sí misma. Y, si era honesta, ya no quería nada. Estaba cerca de los 40, lo que significaba que ya había vivido la mayor parte de su vida. ¿Qué quedaba para ella ahora? Incluso si lograra adoptar un bebé, ¿sería capaz de criarlo? ¿Podrías hacerlo feliz en su estado actual? Parecía imposible. No podía aferrarse a nada con sus manos impotentes. Después de la muerte de Roger, la vida se congeló. Iba al trabajo, volvía a casa, pero no había nada más que hacer allí, así que no hacía nada. Comprendía perfectamente que su esposo se había ido para siempre,
pero aún así decidió dejar las cosas tal como estaban con él. Un día, como si despertara, se miró a sí misma y al apartamento desde fuera y se horrorizó. Si Roger pudiera ver en lo que me he convertido y nuestro apartamento, pensó. Era tan meticuloso, y aquí yo lo dejé todo descuidado, justificándome en preservar su memoria. Pero, ¿hubiera sido posible con él aquí? ¿Y si lo ve? ¿Y si su alma está atormentada ahora por lo que me he convertido? Pensando así, Sarah de repente sintió un impulso de energía. Su alma cobró vida. Comenzó a limpiar el apartamento, que estaba polvoriento y descuidado, como si nadie hubiera vivido allí en los últimos 6 meses. Bueno, en realidad, ella había vivido allí. Era una viuda, una mujer solitaria sin nadie ni nada más. No, ahora todo debía restaurarse a su estado anterior, hacer del hogar lo que era cuando su esposo estaba vivo. El apartamento era bastante espacioso, de 3 habitaciones, así que había mucho trabajo por hacer. Pero Sarah no parecía sentir cansancio. Se alegraba de ver cómo cada rincón volvía a la vida, llenándose de aire y recuperando su antigua apariencia. Como toque final, dejó la habitación más pequeña, que había sido el estudio de Roger. Él solía trabajar allí, a veces pasando todo el fin de semana. Y ella, cuando se sentía sola en el apartamento, a veces se acomodaba en su sillón con un libro. Oh, esas eran veladas dichosas. Sí, ahora era doloroso entrar en esa habitación, mirar la silla vacía donde solía sentarse y su ahora vacío escritorio. Entregó algunos papeles a los colegas de su esposo, que podrían serles útiles ahora. Todo lo que quedaba parecía no servirle a nadie, pero limpiar seguía siendo necesario. Que estuviera vacío, pero limpio. Habían soñado alguna vez con convertir esa habitación en una guardería, pero ahora parecía que siempre permanecería vacía. O la haré mi propia habitación, decidió Sarah, como si olvidara que todo el apartamento era ahora suyo. Comenzó a limpiar y, al final, empezó a revisar los cajones del escritorio, en los cuales casi no quedaba nada, excepto algunos billetes enrollados. Sacó este pequeño escondite de su esposo, sonriendo. Así que Roger, como muchos hombres, escondía algo de dinero de mí. Bueno, ahora nunca sabremos para qué era. Tal vez era para mí, como un regalo, o para alguna de sus propias necesidades. Ah, ¿qué importa ahora? Ya no hay manera de saberlo. Sarah quitó la banda elástica, extendió los billetes, los revisó y notó un número de teléfono escrito en uno de ellos. No cabía duda de que lo había escrito Roger, conocía la letra de su esposo. Pero, ¿por qué lo escribió en el dinero? ¿Y qué eran esos símbolos escritos junto a él? Nunca había hecho eso antes. No había libros para notas ni ningún otro lugar donde pudiera haberlo escrito. Tal vez le había pedido dinero prestado a alguien y no tuvo tiempo de devolverlo. Aunque ninguno de sus conocidos mencionó que Roger debiera dinero, tal vez por cortesía. La cantidad no era muy grande. La única forma de descubrir la verdad era llamar a ese número. Pero, ¿qué diría? Sarah cerró los cajones del escritorio y se dirigió a su dormitorio. Sarah se dio cuenta de lo cansada que estaba solo después de terminar, pero había hecho una cantidad considerable de trabajo y estaba completamente satisfecha con lo que había logrado, excepto por aquel misterioso escondite y el número escrito en él. Sentía la tentación de llamar, solo para ver quién respondería al otro lado de la línea. Conocía a muchos de los amigos de su difunto esposo, pero ya era tarde y planeaba arreglarse al día siguiente. En los últimos 6 meses se había descuidado bastante. Así que, dejando el dinero en la mesa, se dirigió al baño pensando que no había nada particularmente especial en ello. Decidió que llamaría al día siguiente para aclarar todo, convencida de que sería algo muy sencillo y pronto lo olvidaría. Al día siguiente, Sarah visitó un salón de belleza, se cortó el cabello y se hizo la manicura. Lamentó no tener tiempo para más tratamientos, pero no podía esperar más para hacer esa llamada.
Aunque al despertar no estaba segura de si sería una buena idea, pensó que era mejor satisfacer su curiosidad. No debía haber secretos entre ella y su esposo fallecido, especialmente porque seguramente no lo sabía. Todo se aclararía fácilmente, aunque un leve nerviosismo persistía. Al regresar a casa, Sarah respiró profundamente y marcó el número, activando una videollamada. Entonces comenzó algo que no esperaba. Una mujer respondió. No era particularmente hermosa, sino bastante común, de aproximadamente la misma edad que Sarah, unos 40 años. Además, estaba embarazada. Hola, no nos conocemos, pero necesito cambiar eso. Mi nombre es Sarah Moore. Puedes llamarme Sarah. ¿Y tú eres?, dijo Sarah. Soy Pamela Hawkins. Pero, ¿por qué quieres conocerme?, respondió la mujer, sorprendida pero no alarmada. Era bastante agradable y hablaba amablemente. Sarah se preguntaba qué la conectaba con Roger. Me gustaría conocerte en persona para hablar. No por teléfono, ¿entiendes? No te preocupes, no tengo malas intenciones ni quiero causarte problemas, aseguró Sarah. No sé, ya ves, estoy en una situación complicada. Apenas algo porque estoy bastante avanzada en mi embarazo. Tal vez podrías esperar hasta que nazca el bebé, sugirió Pamela con una sonrisa. No, prefiero que sea antes. Mi asunto no es exactamente grave y no tomará mucho tiempo, pero después de que nazca el bebé estarás aún más ocupada. ¿Te molestaría si voy a verte por un momento?, insistió Sarah. Inesperadamente, Pamela accedió, le dio su dirección y dijo que podía recibirla en ese momento. Esta mujer vivía al otro lado de la ciudad y durante el largo trayecto, Sarah se llenó de ansiedad. Estaba ya segura de que iba a conocer a la amante de su esposo y aparentemente llevaba mucho tiempo con ella, dado lo avanzado de su embarazo. Al menos un año, tal vez más. Sí, no es sorprendente, pensaba Sarah. Los hombres a menudo abandonan a sus mujeres. Pero, ¿por qué? ¿Por qué no me dijo nada? ¿Por qué discutió seriamente conmigo sobre adoptar un niño? ¿Planeaba dejarme después con este bebé adoptado, o planeaba dejarla a ella con su hijo? Ay, Roger, nunca hubiera pensado que eras tan hábil para guardar secretos. Y ciertamente nunca pensé que me traicionarías después de todos estos años. Nunca me diste razones para dudar de tu fidelidad. Y ahora, de repente, aparece esta Pamela. ¿Por qué estoy yendo a verla? ¿Qué quiero averiguar? Tal vez sea mejor no saber nada. Cualquiera que sea la verdad, nada puede cambiar ahora. Solo atormentará mi alma, y no solo la mía. También manchará el buen nombre de mi propio esposo. Sarah sabía que la ignorancia, en su caso, no era la mejor opción. No habría paz de todos modos, así que era mejor saberlo todo de inmediato. A pesar de sus dudas, decidió ir a la casa de la mujer desconocida y tocó el timbre. Pamela abrió la puerta y, sin ninguna sospecha, la invitó a pasar al apartamento. Sin embargo, Sarah estaba cada vez más ansiosa. En una estantería del salón vio una fotografía de su esposo, la misma que tenía en su casa, solo que sin el marco de luto ni el listón negro. Probablemente no sabe que él está muerto. Pobrecita, qué despreocupada. ¿No se preocupa de que su amante no la haya visitado ni llamado durante medio año? Tal vez ni siquiera lo amaba realmente. Quizás ni siquiera quiera tener un hijo, y me lo dará a mí. Quizás Roger se involucró con ella por esa razón, la utilizó como madre sustituta, pensaba Sarah, mientras pensamientos locos recorrían su mente. Pero para descubrir la verdad, debía preguntar. Aunque no sabía cómo hacerlo, decidió comenzar desde lejos. ¿Y quién es este?, preguntó Sarah a Pamela, señalando el retrato. ¿Tu esposo? Pamela sonrió y respondió, no, es un amigo de mi esposo, un hombre muy bueno. Nos ayudó a Philip y a mí cuando me quedé sola y me encontraba en una situación difícil. Pero hace tiempo que no sabemos nada de él. Su teléfono no responde.
Sara, armándose de valor, dijo, quería hablar sobre él. Por favor, no te alteres, no deberías, ¿por qué vine aquí? Respiró profundamente y confesó, este es mi esposo. Murió hace 6 meses. Decirlo la atormentaba, y la noticia fue claramente devastadora para Pamela. Ella suspiró, se cubrió el rostro con las manos y rompió a llorar. Lo siento, Pamela. Lo siento mucho, exclamó Sara, abrazándola mientras también lloraba. Oh, no debería haber venido a hablar de esto. Pero sucedió, la curiosidad y las sospechas de una mujer. Y así le contó todo, que la llevó a esa casa, la repentina muerte de Roger, el dinero encontrado, sus dudas sobre la fidelidad de su esposo. Y cuando vi que estabas esperando un bebé, incluso me inventé toda una historia. Ahora veo que estaba equivocada. Te creo. Pamela negó con la cabeza y dijo, no, Sara. El niño es de mi propio esposo. Nunca tuve nada con tu Roger, ni podría haberlo tenido. Pero realmente era una muy buena persona, nos ayudó mucho a Philip y a mí, especialmente después de lo que le pasó a Philip. Es una pena que se haya ido. Lo siento mucho por ti. Sara, aún confundida, preguntó, ¿y tu esposo? No me digas que también está. Pamela respondió rápidamente, no, claro que no. Está vivo, pero no ha tenido suerte, está en prisión. Ante la sorpresa de Sara, Pamela continuó, no es un criminal ni un matón, simplemente tuvo mala suerte. Defendió a una chica en la calle, muy joven. 2 tipos la estaban molestando y él intervino. Les dio una buena paliza a esos sinvergüenzas. Pero resulta que eran hijos de algunos jefes importantes. Philip no les hizo nada grave, solo algunos moretones y una nariz rota. Por eso podría haber recibido solo 15 días, o tal vez nada. No es culpable. Pero esos peces gordos consideraron que fue una ofensa grave y recordaron que él ya había sido condenado por tonterías en su juventud. Se lo llevaron a Philip, le dieron un castigo ejemplar. No sé qué habría sido de mí si no fuera por Roger. No tengo familia. Mi madre estuvo enferma durante mucho tiempo y la cuidé, así que me casé cuando ya no era muy joven, solo después de su fallecimiento. Aún así, decidimos tener un hijo. Philip y yo realmente queremos niños. Después de llorar lo suficiente y hablar de todo, se despidieron como amigos. Sara decidió que ahora debía ayudar a la persona a quien su esposo había cuidado. Ya ni siquiera pensaba en Roger teniendo un romance con Pamela. La mujer fue completamente honesta con ella, contándole todo sin esconder nada. Sara sintió lástima por su embarazo tardío y difícil, sin esposo a su lado y tampoco familia. Incluso la única persona en quien podía confiar ya no estaba. ¿Cómo podía Sara dejarla? Le dio el dinero que encontró en el escritorio de su esposo, prometió visitarla y le pidió que la llamara en caso de cualquier problema. Pamela, no dudes en llamarme. Te acompañaré al hospital de maternidad, te encontraré allí y compraremos todo lo necesario para el bebé. No soy rica, claro, pero no te abandonaré, no lo dudes. Para mí, tu hijo será como un sobrino o ahijado, ya que no tengo ninguno propio. Gracias, Sara. Intentaré no molestarte demasiado, pero ahora todo es mucho más fácil, respondió Pamela. No pienses que necesito el dinero, solo me falta apoyo. Ahora siento que no estoy sola en el mundo y que mi hijo tendrá a alguien en quien apoyarse si algo sucede. Pamela agradeció sinceramente. Sara no mentía, estaba genuinamente contenta de haberla conocido y agradecida con Roger por eso. Sentía que ahora no estaba sola, tenía seres queridos que necesitaban su ayuda. En otras palabras, Sara tenía un motivo para vivir. Disfrutaba ir a las tiendas de bebés, aunque no compraba nada recordando que no trae buena suerte comprar cosas para el bebé con anticipación. Sin embargo, le gustaba mirar la delicada ropa diminuta, los juguetes y otras necesidades para el bebé. ¿Cuántas veces solía hacer eso antes,
todavía esperando convertirse en madre. Ahora ya no tenía esa esperanza, pero con el hijo de otra persona, podría disfrutarlo. Ya se sabía que nacería un niño, y Pamela dijo que con su esposo decidieron llamarlo Leo. Desafortunadamente, su amistad fue de corta duración. Una mañana, Sarah llamó a Pamela y, por su voz, estaba claro que algo andaba mal. Sarah, está comenzando para mí. La ambulancia ya está en camino, probablemente me llevarán directamente al hospital de maternidad, dijo entre lágrimas. Oh, querida, no te preocupes. Todo estará bien, lo sabes. Yo también iré al hospital de maternidad de inmediato. Estaré allí, no te preocupes. Sarah rápidamente llamó a un taxi, aunque sabía que no podría ayudar de ninguna manera. Después de todo, ni siquiera la dejarían entrar en la sala de partos, y si pudiera hacerlo, al menos tendría la tranquilidad de saber que Pamela ya estaba bajo el cuidado de los médicos y que todo estaría bien con ella y el bebé. Aunque el nacimiento del pequeño Leo se esperaba dentro de 2 semanas, tal vez no era tan crítico. Sin embargo, en el hospital de maternidad, la recibió una noticia terrible. ¿Es usted familiar de la madre en labor de parto?, le preguntaron a Sarah con simpatía. Sí, la única, respondió, asustada. ¿Qué le pasó? La situación es muy grave. Los médicos están luchando por las vidas de la madre y el bebé. Pero Pamela no lo logró. El niño sobrevivió. Su vida y salud están fuera de peligro, pero quedó huérfano inmediatamente después de nacer. ¿Qué hacer? Sarah tuvo que encargarse de la organización del funeral y cuidar al bebé. Por supuesto, no pudo probar su relación con Pamela, ya que no existía ninguna. Sin embargo, además de ella, la fallecida no tenía parientes cercanos. Por lo tanto, Sarah inició el proceso para convertirse en la tutora legal. También informó a Philip, quien estaba en la prisión, sobre lo ocurrido, ya que él debería haber tenido la oportunidad de despedirse de su esposa. Sarah no lo conocía en absoluto, solo por las historias de sus amigos, pero aún así sentía lástima por él. No solo estaba encarcelado aparentemente sin motivo, dejando a su esposa embarazada, sino que también recibió la noticia de su muerte en un momento tan difícil. Ella necesitaba transmitirle al menos un poco de confianza en que todo estaría bien con su hijo. Era difícil imaginar lo que pasaría por su mente después de enterarse de la terrible noticia de la muerte de su esposa. Al menos Leo estaba bien. El niño era realmente saludable. Antes de que Sarah pudiera arreglar todos los documentos, dejaron al bebé bajo el cuidado de los médicos en el hospital de maternidad. Aquí pudo respirar con algo de alivio. Como anteriormente se había preparado para adoptar un niño, todavía tenía los documentos y sabía dónde y cómo presentarlos. Esperaba que todo saliera bien y que pudiera convertirse en la tutora del niño, al menos hasta que el padre regresara. Y luego, quién sabe, quizá él le dejara al niño, pensó Sarah con esperanza. Las cosas no fueron bien para Philip. Al enterarse de la muerte de su esposa, estaba seguro de que le permitirían asistir al funeral. Después de todo, no le quedaba mucho tiempo para cumplir su condena y la razón era más que válida. Sin embargo, el director de la prisión le dijo con firmeza, «Lo siento, Philip, no puedo dejarte ir. Sí, la razón lo amerita, pero tienes una infracción aquí. Además, está muy lejos y no llegarías a tiempo. Esa es una. Y 2, no puedo permitirme enviar un convoy para ti. Sí, recientemente dejaron ir a un chico al funeral de su padre, pero vivía cerca. Además, llevaron a 2 personas al juicio al mismo tiempo. Por eso permitieron eso. Pero recorrer medio país por una sola persona. Ofrezco mis condolencias y todo eso, pero no puedo llevarte allí y traerte de vuelta». Philip entendió que discutir en esa situación era inútil, pero no podía aceptar no asistir al funeral de su esposa. Aprovechando la relajación temporal en el régimen, decidió escapar. Sabía que podría no lograrlo, entendía que podrían atraparlo y que, en ese caso,
probablemente su condena se alargaría. Pero no podía simplemente quedarse sentado sin intentar hacer algo. Las injusticias de la vida, que lo habían perseguido desde la infancia, lo atormentaban. Así que, aunque con pocas esperanzas de éxito, huyó. Al principio, parecía que todo iba bien. Logró salir de la cerca. Solo quedaba cruzar el lugar más peligroso, el campo, donde se podía ver a una persona desde todos los lados. El fugitivo fue visto por un guardia que estaba en una torre. Actuó según las instrucciones, primero disparó al aire, luego apuntó al fugitivo. No pensó que detendrían a esta persona de todos modos. Lo más importante para el joven guardia era impresionar a las autoridades, ya que la detención garantizaba un ascenso inesperado y un permiso. Él tuvo suerte, pero Philip no. La bala alcanzó su columna vertebral. El convoy recibió una merecida recompensa y se fue a casa satisfecho, pero Philip fue llevado a la enfermería. Philip fue trasladado al hospital de la ciudad, pero allí los médicos solo salvaron su vida. Nadie se preocupó por su salud, especialmente siendo un colega sin perspectivas más allá de regresar a prisión. Sin embargo, tampoco tenía sentido mantenerlo allí. ¿Quién cuidaría de un inválido que no podía caminar y requería atención constante? Ni siquiera se molestaron en juzgarlo por intento de fuga, así que no permaneció tras las rejas mucho tiempo. Philip fue absuelto y liberado en una silla de ruedas. Regresó a casa con la única esperanza de visitar la tumba de Pamela y al menos despedirse de ella. Por supuesto, también quería ver a su hijo. No había otra razón para seguir viviendo. Sabía que Leo estaba ahora con alguna amiga de su esposa y esperaba que ella fuera una mujer amable que no maltratara al pequeño. Para él, estar libre significaba resolver algunos asuntos, como el tema del apartamento y saldar cuentas con la vida. ¿Por qué seguir viviendo después de todo lo que había pasado? No tenía familiares ni seres cercanos, solo un hijo al que no había visto y que aún no cumplía un año. ¿De qué serviría él al niño? Solo sería un estorbo, una carga. Pensaba que, si Leo vivía con una mujer que cuidara del bebé y no lo abandonara, él, Philip, no tenía intención de imponerse a nadie. Con esfuerzo, llegó al apartamento de Sarah y tocó el timbre. Cuando ella abrió la puerta, se presentó, consciente de que un desconocido no estaba obligado a alegrarse por su llegada. Pero ella lo recibió, le presentó a Leo y lo sentó a la mesa. Primero habló de su hijo, sobre cómo estaba creciendo y lo que decía el médico sobre su salud y desarrollo. Le mostró la habitación preparada para el niño, pero evitaba tocar el tema principal. Sarah entendía mejor que nadie lo doloroso que sería hablar de ello para una persona que había perdido a su amor, pero era necesario. Pamela me habló de ti, pero no mucho, dijo Sarah. Desafortunadamente, nos conocimos poco antes del nacimiento. Bueno, tú entiendes, ella te estaba esperando. Es una pena no haber hablado más con ella, pero no sabía que terminaría así. Pensé que teníamos mucho tiempo por delante. Después de todo, quería estar allí para ayudarla con el bebé. Estaba completamente sola después de la muerte de mi esposo, y él también murió de repente. Ni siquiera sé cómo lo conociste y por qué. No sabía nada de ti. ¿Cómo sucedió eso? Philip respondió, es muy simple. Somos hermanos. Él es mayor, yo soy 2 años menor. Pero nos separaron en la infancia y nos encontramos poco antes de que me condenaran. ¿Cómo es posible?, exclamó Sarah. Siempre pensé que Roger no tenía familiares, y de repente, un hermano. Un pariente de sangre. Sí, somos hermanos de sangre, confirmó Philip. No conocimos a nuestro padre, y nuestra madre, bueno, tampoco se puede decir que fuera ejemplar. Cuando yo tenía 5 años y Roger 7, ella murió. No sé por qué, éramos demasiado pequeños para que nos lo explicaran. Y realmente no había otros familiares. Así que nos aferramos el uno al otro, entendiendo que éramos la única familia que teníamos. Nos llevaron a un orfanato.
Philip guardó silencio, perdido en sus pensamientos, aparentemente sumido en recuerdos. Sabía que Roger creció en un orfanato, comentó Sarah, pero nunca mencionó tener un hermano. ¿Cómo se separaron? ¿Fueron adoptados? Mi esposo me contó que se escapó del orfanato más de una vez, pero no hablaba mucho de ello. Supongo que no quería abrir viejas heridas. Los buenos niños no se escapan de buenos lugares, ¿verdad? No, no fuimos adoptados. Pero escapar, sí, lo decidimos. Así fue como el destino nos separó. El lugar no estaba tan mal, no era mejor que con nuestra madre, pero queríamos ir al mar. Soñábamos con ello. Poco antes de su muerte, mamá empezó a hablar de que íbamos a ir al sur pronto. Decía que era maravilloso allí, cálido, con frutas creciendo en las calles. El hombre sonrió tristemente y dijo, bueno, no fuimos con ella. No lo logramos. Mientras vivíamos en el orfanato, Roger y yo soñábamos con ir allí juntos. Todo parecía bastante simple, si hace calor allí, no se necesita un hogar. Si las frutas crecen en la calle, no se necesita dinero para comida, solo las recoges y las comes. Como éramos pequeños, pensábamos que podíamos ir sin problemas, mentir y decir que estábamos perdidos, que íbamos a casa. Así que robamos algo de pan de la cantina para tener algo de comer en el camino y en la estación. Pero entonces me surgieron dudas, ¿qué tren va hacia el sur, hacia el mar? Ni siquiera sabíamos geografía. Empecé a persuadir a mi hermano para que regresáramos, pero él no cedía. Eres un cobarde, Philip, me dijo. Si no quieres ir, entonces iré solo y tú te quedas en tu orfanato. Yo me las arreglaré solo. Lo importante es ir. Nos llevarán a algún lugar. El tren iba a salir pronto. Roger se subió al tren y yo me quedé llorando. Era aterrador ir, aterrador quedarse, aterrador quedarme atrás de mi hermano. Estaba enojado con él mientras lloraba allí parado. El tren partió. Anduve deambulando pensando que Roger volvería, pero la policía me detuvo. El orfanato ya había informado sobre los niños desaparecidos. Me devolvieron, pero no encontraron a Roger. ¿Cómo podían encontrarlo? Me preguntaron a dónde había ido mi hermano. ¿Qué podía decir? Que se subió a un tren. ¿A cuál? No lo sabía. ¿Que iba al mar a cuál? ¿Qué puede saber un niño de 6 años? Así fue como nos perdimos en este mundo. Más tarde me contó cómo pasó la noche viajando por el país, de tren en tren, de ciudad en ciudad, y llegó al mar. Luego quiso regresar, pero no sabía cómo. Pasó ese verano y se entregó al primer orfanato que encontró, pero estaba lejos de nuestras tierras y de mí. No se molestaron en traerlo de regreso, y con el tiempo todo se desvaneció para ambos. No, yo recordaba que tenía un hermano en algún lugar, pero no sabía cómo encontrarlo. Así crecí en ese primer orfanato. ¿Un suicidio debido al destino trágico de los hermanos? Sí, ahí fue donde viví, terminé la escuela y una formación profesional. Luego me condenaron en mi juventud. Pasé un año en un centro de detención por una estupidez. Después de eso viví tranquilo, con la esperanza de enderezar mi vida. Incluso me casé, pensando en formar una familia, pero mi primer matrimonio fue un desastre. Mi esposa se negó a tener hijos. Luego empezó a salir de fiesta y me dejó. Pensé que quizás no estaba destinado a vivir con una familia o con seres queridos. Al parecer, ese es el peso que cargo, estar solo. Y luego conocí a Pamela. Philip bajó la cabeza, perdido en sus pensamientos. La vida no ha sido fácil ni para ti ni para Roger. Nos casamos siendo adultos. Soñábamos con tener hijos, pero no lo logramos. Queríamos adoptar, pero no nos dio tiempo. Mi Roger murió y sabía poco sobre su pasado. Ahora no tengo a nadie a quien preguntar al respecto. Bueno, dadas las circunstancias, solo puedo envidiarlo. Mira lo que me queda, piernas que deberían ser cortadas y tiradas.
No te preocupes, Sarah. No seré una carga para ti. Vendré de vez en cuando para ver a Leo. ¿Has decidido quedártelo permanentemente? Por supuesto. Lo amo como si fuera mío, pero no voy a ocultarte de él. Por supuesto, deberías saber el nombre de su padre. ¿Y tú? ¿Piensas vivir sola?, preguntó Sarah sorprendida. ¿Con quién más voy a vivir? Si es que puedo vivir, no soy exactamente material de inquilino, como puedes ver. Philip no compartió todos sus planes con ella, y para ser honesto, Philip no sabía lo que haría después. Sarah parecía entenderlo. ¿Por qué tan sombrío? ¿Tienes a alguien por quien vivir, sabes? Quédate con nosotros por ahora, hay mucho espacio, y no nos molestaremos unos a otros. Además, puedes cuidar de tu hijo. De todas formas, es más fácil estando juntos, dijo ella. En cuanto a tu estado de salud, necesitas arreglar tu pensión primero y luego ver a un médico. Hoy en día tratan muchas cosas, intentó animarlo Sarah. Sí, tratan muchas cosas, pero por dinero, y como sabes, no tengo ninguno, ni lo tendré, respondió Philip. Pero hay cuotas, necesitamos averiguar todo, y lo haremos juntos. Por eso digo que te quedes, puedes encontrar trabajo, tus manos funcionan perfectamente después de todo, insistió Sarah. Philip no resistió mucho. Realmente no podía imaginarse viviendo solo, y sinceramente, no quería separarse de su hijo. Mientras hablaba con Sarah, el niño dormía, pero cuando se despertó, extendió sus brazos hacia su padre. Debió reconocerlo. Así que comenzaron a vivir juntos. Sarah no mentía y con entusiasmo comenzó a investigar sobre el tribunal para la cirugía de Philip. Sin embargo, le explicaron que la prioridad se daba a los niños y ciudadanos en edad laboral prometedora. ¿Y qué pasa con tu familiar, 2 veces condenado, y con perspectivas de recuperación muy dudosas?, le dijeron. ¿Pero qué tan dudosas son? El médico dijo que todo es posible, simplemente no deberíamos retrasar la cirugía. Además, él es padre soltero, tiene un hijo pequeño. Recibe una pensión y el niño también, por la pérdida de su madre. Y tú eres su tutora, por lo que, por supuesto, lo pondremos en la lista. Pero es difícil prometer algo. Si hay novedades, te avisaremos. Sarah regresó a casa molesta, pero Philip la recibió con buenas noticias, había encontrado trabajo, y bastante bueno además. Todo sucedió por accidente. Llamó a un viejo conocido que lo conocía, trabajaba en un estacionamiento y le comentó que estaban buscando conductores. Te digo que mis piernas no funcionan, ¿cómo voy a ser conductor? Además, nunca he escuchado que las personas con discapacidad sean contratadas fácilmente, dijo Philip, escéptico. ¿Qué más da? Conducirás un coche con controles manuales, es algo perfectamente normal. Contratamos a personas con discapacidades también. Hay un tipo, sordo y mudo, y conduce. Así que no lo dudes, Philip, te contratarán. Y efectivamente, contrataron a Philip. Resultó ser un conductor decente. Sin embargo, siendo un exconvicto sin piernas, algunos de sus colegas ocasionalmente mostraban insatisfacción. ¿Es esto nuestra humanidad, tolerancia o cómo se llame? Seguro le harán concesiones y le darán mejores asignaciones. No lo dudes, y se jactarán de cómo tratan a todos bien, contratando a personas con discapacidad sin discriminación. Es un punto a favor para el jefe y para este tipo en silla de ruedas también, pero es un lío extra para nosotros, murmuraban algunos conductores entre ellos. Estaban equivocados. Nadie le hacía concesiones especiales a Philip. A veces escuchaba conversaciones entre sus colegas, aunque nadie le decía nada directamente. Pero no podía evitar sentir la actitud hacia él. ¿Qué podía hacer? Se resignó a ello y trató de trabajar sin quejas. Todo lo que necesitaba era ganar dinero para mantener a su hijo y tal vez para la cirugía.
Aunque no tenía esperanzas de ahorrar una cantidad tan grande ni de realizar esa operación, el dinero era necesario de todas formas. Sarah convenció a Philip de no vender el apartamento donde vivía con Pamela. Ahora no es el momento de vender bienes raíces. Estoy segura de que te recuperarás. ¿Y después qué? ¿Sin un lugar propio? Leo crecerá, ¿no necesitará un apartamento? Por ahora podemos alquilarlo, eso es todo. También es dinero. Y usa eso para ahorrar para la cirugía y no pierdas la esperanza en la cuota tampoco, dijo ella. Así lo hicieron. Alquilaron el apartamento y Philip se quedó viviendo con Sarah y el bebé. Vivían juntos de manera armoniosa y Philip trataba no solo de no mostrar, sino incluso de no admitir para sí mismo que se había enamorado de esa mujer. Por su parte, Sarah no pensaba en el amor, simplemente era feliz. Por primera vez desde la muerte de su esposo, creyó que podía vivir, no sola como una viuda no deseada, envejeciendo silenciosamente en su soledad. Ahora era una mujer de familia feliz, con un niño que la amaba como a una madre y con un hombre que no era su esposo, pero que también la necesitaba. Un día, en un impulso de bondad, Sarah no pudo resistirse e hizo lo que llevaba tiempo pensando pero no se había atrevido a hacer, acogió a un perro callejero grande. Tal vez no fue la decisión más prudente traer un perro al apartamento donde vivían un niño pequeño y una persona con discapacidad, pero no pudo soportar ver cómo un perro claramente inteligente y entrenado, pero aparentemente no deseado, vagaba por las calles, sucio y hambriento. Sarah a veces lo alimentaba, y el perro aparentemente la reconoció como su dueña. ¿Cómo podía abandonarlo? Lo llevó a casa, lo bañó y lo llevó a una clínica veterinaria donde lo examinaron y le administraron las vacunas necesarias. Así, la familia se amplió con Rocky, un guardián y protector fiel. Philip también llegó a amar al perro, aunque se reía del repentino deseo de Sarah de hacer felices a todos. Ya tienes suficiente con Leo y conmigo, y ahora también un perro. Este Rocky también requiere atención y todo lo demás. Como no te cansas de todo esto, le decía, sorprendido. Sarah solo podía responder, estoy segura de que no está de más en nuestro hogar. Nadie aparece en la vida de otro sin motivo. Aparentemente, estaba destinado que tuviéramos un perro. Philip no discutió. Rocky realmente no estaba de más en sus vidas, les daba cierta seguridad de que el futuro no traería peligros. Sin embargo, aunque no hubo peligro, Philip sí enfrentó algunos contratiempos. De hecho, era algo común en la vida de cada conductor de taxi, ya que tenían que lidiar con todo tipo de personas. Todos podían contar algo de sus experiencias sobre estafadores y personas irrazonables. A los taxistas los robaban, intentaban matarlos e incluso los involucraban en historias criminales. Una vez, dos desconocidos subieron al coche de Philip, quienes de inmediato no le gustaron. Estaban nerviosos y ansiosos, no especificaron un destino y solo pidieron que condujera rápido, diciendo que le indicarían dónde dejarlos más tarde. Philip no sabía cómo deshacerse de tales pasajeros, pero todo sucedió por sí solo. Los hombres de repente saltaron del coche en cuanto vieron un auto de policía adelante. Philip suspiró aliviado, se había librado de ellos, o al menos eso pensaba. Resultó que no se había librado de ellos del todo. En su prisa, aparentemente olvidaron una bolsa en el asiento trasero. Al abrirla, Philip vio fajos de dinero. Esto era serio. Al parecer, había transportado a delincuentes que habían cometido un robo. Sería ingenuo pensar que simplemente olvidaron su botín. Sin duda, tratarían de encontrarlo y recuperar el dinero. El monto era bastante sustancial, suficiente para la cirugía y la posterior recuperación, que era el principal sueño de Philip. La tentación era grande. Sin decidir qué hacer, llegó a casa con la bolsa para consultarlo con Sarah. Al ver el dinero, ella se asustó. Es mucho, Philip. No deberías considerarlo tuyo. Seguramente eran criminales y lo querrán de vuelta.
No podrás escapar de ellos más tarde. No sé qué es mejor, informar a la policía o esperar a que estos malhechores vengan y se lleven el dinero por sí mismos. Philip respondió, tampoco lo sé. No espero ninguna amabilidad de la policía, con mi pasado. Pero tampoco quiero tratar con bandidos. De acuerdo, esperemos. Quizás mañana se nos ocurra algo. Pero no tuvieron que esperar hasta la mañana, ni tampoco aquellos que dejaron atrás la bolsa. Los criminales recordaron al conductor y la matrícula del coche. Encontrar a Philip no fue difícil. Sarah y Philip ya se estaban preparando para acostarse cuando alguien llamó a la puerta con insistencia. Son ellos, adivinó Sarah. Llamaré a la policía y tú abre la puerta, pero intenta mantenerlos ocupados en una conversación. Sarah fue a la habitación, mientras Philip se acercó a la puerta y la abrió. Allí estaban los mismos pasajeros en el umbral, y la expresión en sus rostros no auguraba nada bueno. Ah, y encima está sin piernas, dijo uno de ellos con desprecio. Bueno, tío, ¿nos vas a devolver las cosas que se olvidaron en el coche o vas a decirnos que las entregaste en la oficina de objetos perdidos? Philip respondió con firmeza, ¿hablan de la bolsa que dejaron en el coche? No estoy mintiendo, pero la entregué como corresponde. Han venido al lugar equivocado. Contacten a la compañía de taxis y tal vez se las devuelvan si pueden probar que es suya. Buen hablador, replicó uno de ellos. ¿Qué la entregó? Ya veremos. Muéstrenos, sabemos que está escondida aquí. Los matones giraron la silla de ruedas de Philip y entraron audazmente al apartamento. Cuidado, hay un niño durmiendo allí, dijo Philip. Compadézcanse de su hijo, replicaron. Devuélvanlo todo o tendremos que volcar este lugar. ¿Creen que queremos revolver entre este desorden? Pero no estamos acostumbrados a perder lo nuestro, más bien a tomar lo ajeno. Así que, hombre, no te aconsejo resistirte o podrías quedarte sin manos. Philip, al darse cuenta de que la situación se estaba volviendo grave, estuvo a punto de gritarle a Sarah que entregara la maldita bolsa a los matones, pero la situación cambió inesperadamente. Desde el rincón del pasillo, Rocky salió disparado como un rayo negro, sin que nadie lo hubiera notado. El perro, al darse cuenta de que su dueño estaba en peligro, se lanzó contra los intrusos, mordiendo con fuerza el brazo de uno de ellos. Hubo gritos y caos. Sarah salió corriendo de la habitación alertando a todos que la policía ya estaba en camino. Leo, que se había despertado, empezó a llorar asustado. Afortunadamente, los agentes de la ley no tardaron mucho en llegar. Ya habían sido informados del robo a una oficina de cambio privada y estaban buscando a los criminales. Los arrestaron. Philip entregó la bolsa, mientras Sarah lloraba sobre Rocky, que había sido herido por los matones. Después de completar todas las formalidades, la policía se retiró. Philip comenzó a calmar a su hijo y Sarah llamó a un veterinario de urgencia, ya que estaba muy preocupada por Rocky. Afortunadamente, resultó que la vida del perro no estaba en peligro y, tras recibir tratamiento, los veterinarios se marcharon. Sarah y Philip, intentando tranquilizarse después de lo sucedido, se sentaron en la cocina a tomar té. Oh, Philip, deberías dejar ese trabajo. No solo te da dinero, también te trae muchas preocupaciones. ¿Cómo me sentiré viéndote partir y esperando tu regreso?, dijo Sarah. Philip no estuvo de acuerdo. Bueno, no, estar sin trabajo tampoco es bueno. ¿Qué pasa con mi pensión y el dinero del alquiler del apartamento? Aún no he perdido la esperanza de ahorrar para la cirugía. Parece que no nos darán alojamiento en los próximos 100 años. Y sobre los peligros, no suceden tan a menudo. Esto me pasó una vez, así que supongo que ya cumplí mi cuota de cosas desagradables. Siempre estás bromeando, respondió Sarah, sin compartir su optimismo. La historia del dinero robado tuvo una continuación. Durante la investigación, Philip conoció al propietario de la oficina de cambio robada, Charles Hudson.
Era un hombre mayor e impresionante, y quedó muy conmovido por el acto de Philip, quien no se apropió del dinero y, sin temer a los ladrones, hizo todo lo posible para que la suma completa fuera devuelta al dueño. Charles agradeció sinceramente a Philip, pero este no quiso atribuirse méritos inexistentes. Vamos, no soy tanto un héroe. Al principio, consideré quedármelo todo para mí, pero, ya sabes, por una buena causa. Después de todo, necesito la cirugía, y no es barata. Pero Sarah me señaló el camino correcto, y mi protector fue Rocky, mi perro, quien sufrió más que nadie y todavía está vendado, dijo Philip. Charles, por otro lado, visitó a Philip y Sarah, no solo para conocer a toda la familia, sino también con una oferta que no podían rechazar. Sentado en la mesa con los anfitriones, dijo: Verán, soy un hombre completamente solo, así resultaron las cosas. Además, hace poco me enteré de que no me queda mucho tiempo de vida. Es verdad, cáncer en etapa terminal, sin posibilidades. Ningún tratamiento en esta condición ayudará, solo prolongará la agonía, y eso no me sirve. Si el destino está sellado, mejor pronto que tarde. Hizo una pausa y continuó. Decidí darle a Philip el dinero para la cirugía y llevarlo a una buena clínica donde puedan ayudarlo. Philip, tú aún eres joven, tienes toda una vida por delante. Además, tienes un hijo, y él necesita a su padre. El hombre bajó la cabeza y añadió: Yo tuve 2 hijos, quiero decir. Bueno, los hubiera tenido, pero estaba demasiado ocupado con mis asuntos como para notar que existían. Elegí una madre para ellos que no era adecuada para los niños, y como resultado, terminé solo. Así que aquí estoy, quiero ayudarte. Considéralo como una especie de redención por mis pecados. Philip y Sarah no podían creer su suerte. ¿De verdad estaba sucediendo esto? Resultó que sí. Charles no estaba bromeando sobre un asunto tan importante y pronto comenzó a ejecutar su plan. Philip fue ingresado en el hospital y comenzó su tratamiento, todo organizado por el anciano. Charles estaba constantemente informado y en contacto con Sarah, haciéndole saber cómo iban las cosas. Ella no tenía mucho tiempo para ir al hospital por sí misma, ya que tenía un niño al que cuidar. Entendía que un hombre anciano, y además enfermo terminal, carecía de compañía. Por eso empezó a invitarlo a su casa, simplemente para hablar y pasar tiempo en un ambiente familiar tranquilo. Charles no se opuso, al contrario, estaba agradecido por ello. Realmente extrañaba tener una familia. Por las historias que compartía, aunque de manera algo reservada, Sarah ya sabía que no había tenido vida personal durante mucho tiempo. Sí, como dicen, siempre aposté al caballo equivocado, confesó Charles con tristeza. Vi el propósito de mi vida en ganar dinero, desarrollar negocios, y parecía que lo había logrado. Solo entonces pensé, ¿para qué necesito todo esto? Resulta que ni el dinero ni nada más sirve para esta maldita soledad, añadió. Sarah, intrigada, preguntó, ¿y nunca te casaste? Charles respondió, bueno, ¿cómo decirlo? Quiero decir, parecía que estaba a punto de hacerlo, como si ya estuviera casado. Pero resultó que no era con la persona adecuada, ni de la manera correcta, ni por las razones correctas. Hace muchos años, me casé con una chica de una familia no tan simple, muy influyente. Bueno, ¿qué podía salir mal? Pero todo salió mal. Sus padres la casaron conmigo para domarla porque su hija se había descontrolado. Yo también pensé que todo estaría bien. Nos casamos, ella tuvo un hijo, pero enseguida lo dejó al cuidado de niñeras. No quería al niño en absoluto, incluso parecía que le disgustaba. Y luego todo se vino abajo. Su padre fue encarcelado con confiscación de bienes, su madre murió, y mi esposa quedó sin nada. Estaba embarazada, y pensé que podríamos seguir adelante, pero ella estaba acostumbrada a otra vida y ya no le interesaba. Me convertí en el principal obstáculo, y el pequeño también. Dio a luz a un segundo hijo y se fue corriendo con ambos.
Al principio, sentí alivio porque vivir con ella era muy difícil, pero luego me di cuenta, ¿y los niños? Intenté buscarlos, pero no pude encontrarla. Ella se unió a otra persona y desapareció. La encontré 3 años después, pero ya era demasiado tarde, estaba completamente degradada. Sara, sorprendida, preguntó, ¿y los niños? Charles respondió, murieron, perecieron. Ella empezó a inventar algo sobre un accidente en el que también resultó herida, pero, claro, solo quería dinero. En resumen, ahí terminó todo. Ya no intenté organizar mi vida. Por supuesto, hubo algunos encuentros, pero en cada mujer solo veía codicia y engaño. Tal vez estaba equivocado, pero ya es tarde para hablar de eso ahora. Así que vivo como un ermitaño, y hasta hace poco, todo me parecía bien, pero ahora, es horrible. Sara reflexionó, es extraño que todos nosotros, tú, yo, mi esposo Philip, tengamos vidas llenas de eventos tan complejos y trágicos. Quiero decir, Roger y yo vivíamos bien, solo que no tuvimos hijos, y luego murió inesperadamente en un accidente. Pero su infancia tampoco fue fácil, él y Philip son hermanos, aunque crecieron en diferentes orfanatos. Charles reaccionó sorprendido, espera, ¿Roger y Philip? Pero mis hijos también se llamaban así. ¿Y quién fue su madre? ¿Sabes algo? Sara respondió, no sé nada, y ellos mismos sabían muy poco. Su madre se llamaba Ellen, y parece que murió. Charles, visiblemente alterado, preguntó, ¿y crees que podrían ser? Sara estaba perdida, pero tales coincidencias no ocurren. Exactamente, no ocurren. Nombres, destinos, todo coincide. Bueno, al menos algo del pasado de mi esposo ha sobrevivido, dijo. Documentos, fotografías, todo es muy importante. Intentaré encontrarlos ahora, pero no estoy segura de poder, añadió, dándose cuenta de lo importante que todo esto era para Charles. Quedaba muy poco, por supuesto. Incluso el certificado de nacimiento se había perdido, pero milagrosamente sobrevivió una fotografía de Roger y la madre de Philip. En la mujer que aparecía en la foto, Charles reconoció a su exesposa, Ellen. Increíble. He llorado por mis hijos durante tantos años, y están vivos. Aunque no todos ellos, dijo. ¿Por qué? ¿Por qué me engañó? ¿Cómo pude decir tales cosas sobre mis propios hijos?, exclamó el anciano, incapaz de comprender, agarrándose la cabeza. ¿Y ahora qué? Uno se ha ido, y el otro ha pasado por tanto que es inimaginable. Todo por un capricho tonto de su madre. Yo nunca los habría abandonado. Cálmate, Charles, dijo Sara abrazándolo. Pero no solo encontraste a tu hijo, también a tu nieto. Además, ayudaste mucho a tu hijo. Gracias a ti, pronto volverá a casa por sus propios medios. Deberíamos estar felices. Y Philip estará tan feliz. Nunca supo que tenía un padre, y mucho menos uno tan bueno y amoroso. Sí, tienes razón. Necesito ir a verlo, decírselo. Pero no sé si estará feliz, porque quizá haya pensado toda su vida que lo abandoné. Si tan solo hubiera sabido que estaban vivos, dijo Charles, sin poder calmarse. Al día siguiente, todos, incluido Leo, a quien su abuelo ahora no soltaba, fueron al hospital a ver a Philip. La cirugía que había tenido fue un éxito. Aunque aún no se levantaba, estaba progresando. Había recuperado la sensibilidad en las piernas y podía moverlas. La noticia de que la cirugía había sido pagada, no por cualquiera, sino por su padre biológico, lo dejó atónito. Estaba extasiado, diciendo que nunca culpó a nadie por haber quedado huérfano. Tampoco guardo rencor contra mi madre. Nunca se sabe cómo resulta la vida, dijo Philip. Ahora nunca sabremos qué la llevó a hacerlo. Creo que ella misma pagó por todo. Es una pena, claro. Podría haber vivido bien hasta ahora, pero ¿qué se le va a hacer? Eso es cierto. Ahora ella enfrenta otro juicio. Y ahora,
Philip, necesitas recuperarte sin falta. ¿Entiendes lo difícil que es para un hijo vivir sin un padre? Espera un momento, algo se me acaba de ocurrir, dijo de repente Charles. ¿Significa esto que ya no tengo que morir ahora? ¿Aún dudas? Absolutamente no, exclamó Sarah. Tienes un nieto creciendo. Debe conocer bien sus raíces. Por este joven viviré un poco más, prometió el abuelo. Los médicos me hablaron de algunos métodos nuevos que pueden probarse, y no lo creí, pero ahora tengo que hacerlo. Sí, padre. Recibir tratamiento es difícil, pero necesario. ¿A dónde más podemos ir? Lo intentaré. Después de todo, hay personas por las que vivir. Además, quiero ver qué tiene la vida reservado, respondió Charles. Philip fue dado de alta después de algún tiempo. Regresó a casa, no del todo por sus propios medios, aún con muletas, pero ya no en silla de ruedas. Philip regresó a un lugar al que pensó que nunca volvería. Continuó con su recuperación y estaba seguro de que pronto podría ir de pesca y jugar al fútbol con su hijo. «Y llevaremos a abuelo con nosotros, ¿verdad, Leo?», le preguntó a su hijo, quien estuvo de acuerdo. Charles realmente tomó su salud en serio, prometiendo que definitivamente esperaría, si no para la boda de Leo, entonces al menos para la ceremonia de matrimonio de Sarah y Philip. «¿Cuándo se van a casar ustedes dos tortolitos?», bromeó. «Es obvio que se aman, ¿qué están esperando? Ya son una familia. Su hijo pronto irá al jardín de infancia, y ustedes todavía parecen extraños el uno al otro». «No somos extraños en absoluto, todo lo contrario». «Pero en cuanto a la boda, pronto», respondió Philip con seriedad. «Tan pronto como me dé cuenta de que puedo casarme sin muletas, lo haré de inmediato. ¿Cuál es la prisa? La gente podría pensar que es un matrimonio por conveniencia, una belleza casándose con un lisiado». Y así fue. 8 meses después, Philip finalmente logró caminar sin ayuda, y él y Sarah se casaron. Charles no escatimó en gastos para la boda, aunque la joven pareja quería una celebración mucho más sencilla. «Tengan conciencia, chicos», les reprochó. «Es la primera vez que asisto a la boda de mi hijo, ¿cómo que algo modesto? Todo debe ser de primera clase para que se recuerde por mucho tiempo». Y eso fue exactamente lo que pasó. La boda fue magnífica, aunque no muy concurrida, ya que los recién casados no tenían familiares. Pero sí estuvieron presentes amigos y el fiel Rocky.